buenas noches. Soy Gonzalo Priale, esto es 4 a la N. El 12 de abril próximo se convocarán las elecciones generales del 2026. Esto dará partida a la campaña electoral previa configuración de alianzas e inscripción de candidatos en los siguientes meses. Al mismo tiempo, en el mundo se han desatado turbulencias, con guerra comercial y guerra cultural incluidas, al ritmo errático, imprevisible y caprichoso del presidente Trump, que golpea a aliados y adversarios por igual. Para conversar sobre estos acuciantes temas desde perspectivas diversas, esta noche me acompañan Javier Bedoya, secretario general del Partido Popular Cristiano, PPC, José Eliche, director ejecutivo de Proética, con amplia experiencia en el aparato público, y Hugo Perea, ex viceministro de Economía y economista jefe de BBVA Research Perú. Muy buenas noches a ustedes tres, es grato tenerlos aquí. Javier, comencemos. ¿Se podría decir que la política se ha ido volviendo progresivamente una herramienta para la búsqueda de beneficios personales o para brindar impunidad a quienes actúan al margen de la ley o la infringen? El ejercicio de la política al servicio del país o la defensa de principios ha caído en desuso. ¿Crees que las próximas elecciones servirán para liberarnos del achoramiento de la política o, por el contrario, el achoramiento está aquí para quedarse? Va a depender un poco del electorado y la ciudadanía en función de quiénes elija en el año 26, porque lo que estamos viendo hoy en día es producto de la clase política que tenemos, de un Congreso y un Ejecutivo que utilizan las herramientas políticas para fines judiciales, ¿no? Y viceversa. Y vemos también cómo, por ejemplo, entidades como el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo están enfrascados en una guerra fratricidia, sin cuartel, denunciando a ministros y por otro lado removiendo a fiscales, etcétera, etcétera. Entonces es la judicialización o la politización de la justicia, y eso no puede hacer, y mucho menos el Congreso se puede prestar a legislar y hacer leyes en torno a coyunturas y a personas para neutralizarlas o para sacarlas de lado. En consecuencia, yendo a tu pregunta concreta, yo creo que lo que tiene que suceder es que el nivel de la política tiene que elevarse, y eso va a depender mucho de la oferta que los partidos políticos presentemos en las elecciones del año 26 y del electorado que escoja correctamente, de tal forma que los actores políticos estén a las alturas de la circunstancia y no estén utilizando su cargo con fines personales. José, con un ejecutivo y un legislativo con altísima desaprobación o aprobación de un dígito tanto tiempo, la política se vuelve cínica, desarrolla una piel dura y no le entran balas. No sorprende por eso que desde ambos poderes del Estado se termine atacando a la prensa y a quienes denuncian situaciones antes usualmente inaceptables. Pero la ciudadanía acaba acostumbrándose a este penoso estado de cosas, se desinteresa y rechaza a la clase política. ¿Cómo salir de este círculo vicioso? Bueno, Javier ha dicho algo, se ha referido a un actor importante, ¿no?, que es la clase política, ¿no? Nuestro problema es ese, y además arrastramos una crisis de representación política en cuanto al Congreso. En otros países lo llaman la casta política. Sí, también, claro, como en Argentina, ¿no es cierto? Milei lo llama así. Y en parte lo es a veces, dependiendo de cómo actúe. Pero, claro, acá no tenemos, digamos, entidades que formen ciudadanos para los cargos públicos de elección popular. Lo que tenemos son aventureros, personas que tienen intereses personales, a veces oscuros, que han entrado en la política y son influidos además por economías ilegales, crimen organizado, etc. ¿No? Hay un nivel, creo, de irresponsabilidad y falta de visión sobre lo que el país es y necesita en materia política, en materia de gobierno, en materia de legislación y en otros ámbitos, digamos, relacionados con el quehacer político en el más alto nivel del Estado. Los congresistas no entienden qué es el Parlamento, porque no han sido formados para eso, aun cuando sean abogados y etcétera. Hay algunas excepciones, ¿no?, pero son muy pocas. Y en el caso del gobierno tampoco hay formación o preparación para gobernar. Gobernar pues no es
no es un juego. Gobernar requiere, ¿no?, de una visualización previa del estado del país, aunque sea propia, no importa, pero que sea clara, ¿no?, de tener o contar con algunas herramientas y habilidades para ejercer los cargos gubernamentales, que no son juego tampoco, ¿no? Cada uno de los sectores tiene sus propias complicaciones y todo eso tiene que integrarse en una visión que debe partir de quien ejerce la jefatura del Estado y del Gobierno, que es el presidente de la República. Entonces esto, que parece fácil decirlo y en la práctica no lo es, pues debería ser sí más fácil, ¿no?, de lo que difícil parece, ¿no?, porque es lo que necesitamos, o sea, necesitamos cosas claras, etcétera. Y lo que se va a iniciar a partir del 12 de abril, pues es un proceso en el que se consolida esta situación que estamos viviendo o, digamos, abrimos una puerta de esperanza, pero eso requiere, ¿no?, que sucedan algunas cosas que no sé si en las condiciones actuales puedan suceder para llegar bien a las elecciones de 2026, tanto las nacionales como las subnacionales. Y este tema de clase política y casta política o casta política también tiene que ver con el hecho de que se necesitan, pues, figuras nuevas. Así es, jóvenes. Que aparezcan dentro de los partidos y puedan generar una esperanza para el país, ¿no? Hugo, ¿crees que hay consenso en el país respecto a la inversión privada como motor de la economía? ¿Auguras que el modelo económico será un tema en debate en la campaña electoral que se inicia? Porque parecería que la gente es consciente de que la inversión privada es el motor de la economía y del empleo, pero también responsabiliza al modelo de la falta de servicios básicos y de infraestructura social. Sí, coincido en esa apreciación de que la sociedad peruana creo que ha internalizado bien, de que la inversión privada es importante para incrementar el bienestar, genera empleo, desarrolla emprendimientos, en fin. Hay una serie de elementos positivos que vienen desde el lado de la inversión. Pero también percibo que hay algún cuestionamiento, como tú mencionas, sobre el delivery que haya hecho el modelo económico o el tipo de conducción económica que hemos tenido en los últimos 25 o 30 años, ¿no? Una conducción económica que pondera mucho la prudencia en lo fiscal, en lo monetario, con eso sientan las bases para poder tener un crecimiento sostenido y que apostó por una inversión como motor de crecimiento. Cuando las cosas funcionaron más o menos aceptablemente, tuvimos un desempeño formidable. Yo como economista y mirando varios casos a nivel mundial, yo he visto pocas oportunidades en que los niveles de pobreza se vinieron abajo, como ocurrió en el Perú entre el 2004 y el 2019. En el 2004 la pobreza estaba en 58, casi 59%, la línea de pobreza. En el 19 ya estaba en 20, en 15 años se redujo 38, 39 puntos porcentuales. 9,6 millones de peruanos salieron de la pobreza en un periodo relativamente corto. Entonces la evidencia está ahí de que ese tipo de conducción económica realmente redundó en bienestar. Pero efectivamente también se cuestiona, oye, la calidad de los colegios públicos, la calidad del servicio de salud, de los servicios de salud pública no ha mejorado. Y de repente ese tipo de elementos más que tienen que ver más con la gestión de los recursos que se han generado que con el modelo en sí es lo que hay que mejorar. Haber reducido la pobreza a 20% no significaba que la tarea se había concluido. 20% es todavía alto, ¿no? En Chile estamos hablando en la misma época niveles de pobreza del 8%, ¿no? Entonces todavía había que hacer mucho más. Pero teníamos una herramienta que estuvo funcionando muy bien. Qué lamentable que desde, te diría, 2014, ese tipo de gestión se ha ido desmantelando, gradual, pero de manera sostenida, y hemos pasado de ser una economía de 6,5 de crecimiento anual a una economía de 3, ahí en el promedio de América Latina. Antes crecíamos 2 puntos más que el promedio de América Latina, ahora estamos ahí en el promedio básicamente, ¿no? Entonces, sí, seguramente la economía va a ser un tema de las elecciones, como siempre ha sido, en todo el mundo, ¿no? En las campañas de Clinton, ¿te acuerdas? Esta de "es la economía, estúpido", ¿no? De ese famoso eslogan que salió y que le permitió revertir un resultado adverso respecto de Bush. Y creo que va a estar presente ahora también. Y ojalá la discusión sobre el modelo sea más bien cómo profundizar lo que se hizo bien, cómo reforzar lo que se hizo bien, que tiene que ver más por el lado, me parece, de reformas institucionales y políticas, ¿no? Los aspectos que hicimos en economía, los resultados están ahí, creo que se hicieron bastante bien. Creo que sí. Perdón,
La pregunta es, ¿el modelo económico tiene que ser cambiado, perfeccionado, o realmente la estructura del Estado es la que no ha funcionado y por ende la gestión, ¿no? Y ahí creo que hay que cuestionarnos si realmente la regionalización ha brindado los frutos que se esperaban, ¿no? O ha fracasado. Y creo que esa brecha en infraestructura, en temas de salud y educación, colegios, hospitales, que vemos sobre todo al interior del país, es como consecuencia de esa falta de gestión de los gobiernos regionales. Entonces, ese es un tema que se debe pensar y que el próximo gobierno debe analizar y reformular. Yo no digo que todo se tenga que centralizar nuevamente en Lima, pero sí se tiene que pensar nuevamente en esa parte de la Constitución, porque es un capítulo de la Constitución, la regionalización que se instauró con el señor Toledo, y repensarlo de tal forma que los recursos sean distribuidos y gestionados correctamente para que finalmente lleguen a todos los peruanos. Totalmente de acuerdo, solamente permíteme agregar un temita más. Creo que también tiene que ver con la capacidad del Estado para gestionar esos recursos. Por ejemplo, servir. En los temas que se han retrocedido en esa pequeña reforma ha sido lamentable, ¿no? Necesita gente capacitada en el sector público que sepa gestionar esos recursos que genera el modelo. Pues ahí creo que hay una falta de conexión. Concuerdo con lo que señalas acerca de hacer una revisión de cómo se llevó la descentralización, haber dado recursos donde de repente no hay muchas capacidades, ¿no?, para poder gestionar esos recursos, pero creo que también falta temas de la capacidad de gestión que tiene el Estado, ¿no? Ojalá fuera un esquema más meritocrático en muchos aspectos, ¿no? Pero sobre todo, ciertamente, la gestión del Estado es la causa del problema. Y se ha gastado una enorme cantidad de dinero en obras en los últimos años, algo nunca visto, y los resultados son muy insatisfactorios, al punto que hay muchas obras abandonadas o paralizadas. En resumen, la gestión del Estado es el problema de fondo, no la economía. No el modelo. No el modelo. Pero el modelo tampoco es perfecto. No, se puede mejorar. Naturalmente, debe ajustarse. Javier, al bajarse la valla para la inscripción de partidos, cambió el panorama para los grupos de izquierda. Ahora hay numerosos partidos de izquierda inscritos o en proceso de subsanación de observaciones. ¿Consideras que la llamada izquierda caviar podrá articular una alianza electoral y ganarle esta vez el espacio a la izquierda tradicional antisistema instalada en las regiones? Yo creo que esa izquierda caviar que tú mencionas electoralmente no tiene peso. Tiene mucho poder actualmente y ha penetrado en todo el Estado durante 20 años en que se le ha dado cabida. Pero electoralmente me da la sensación y tengo la certeza, no me da la sensación, tengo la certeza que no pesan, ¿no? Y se van acomodando en función de los intereses en torno al gobierno de turno, ¿no? Sea un gobierno de izquierda o sea un gobierno de derecha. Lo que me preocupa, Gonzalo, es la cantidad de partidos políticos que se van a presentar en las elecciones de 2026. Y la torta no es tan grande como para repartir. Y vamos a tener a un ganador en primera vuelta y a un segundo que pasan a segunda vuelta con un dígito. Es decir, van a tener 9-8% dos candidatos que pasan a segunda vuelta. ¿Qué legitimidad va a tener ese presidente que gane? Porque esa es la votación real que tiene, ¿no? Y además, no solamente eso te indica que vamos a tener un parlamento totalmente fraccionado, lo cual va a ser imposible buscar entendimientos. Va a estar tan fraccionado que va a ser imposible buscar entendimientos. Por eso que nosotros en el PPC empujamos, y yo soy muy insistente, y ya se deben hasta cansar de escucharme, que debemos juntarnos los partidos afines y formar una alianza, un frente, para tener justamente un candidato que tenga una legitimidad importante o aceptable y una bancada en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados y Senadores, que le permita buscar entendimiento con otras fuerzas políticas y le permita a su vez a ese presidente y ese gobierno hacer las reformas que se necesitan para sacar adelante el país. Parecería haber menos discrepancias entre derecha e izquierda respecto al modelo económico que en torno a temas culturales como equidad, ambientalismo e identidad de género. Esto último exacerbado ahora por el antiwokismo de Trump. ¿Habría elementos para una guerra cultural en la próxima campaña electoral? Yo creo que el debate podría dar vueltas por ahí. O sea, yo creo que sustantivamente podría dar más vueltas por ahí. Pero yo pienso que básicamente va a continuar siendo, si es que no hacemos algo, un debate de adjetivos, ¿no?
que no llegue a la sustancia. Lo recién dicho por Hugo y por Javier me permite, digamos, advertir que a partir del 12 de abril tenemos que ver con cuidado dos tipos de escenarios, ¿no? El escenario procesal electoral y el escenario, digamos, político propiamente. El escenario procesal electoral, es decir, digamos, el cronograma electoral tal y como se ha aprobado, tal y como está ahora, pues no permite, por ejemplo, tener el tiempo necesario para hacer esas alianzas, ¿no? Porque el plazo vence pronto, un mes después de convocarse las elecciones. Y eso habría que cambiarlo, pero parece que quienes están hoy día en el poder no están muy interesados en hacerlo. Y el país necesita un tiempo para que justamente quienes piensan igual, en la derecha, en la izquierda, en cualquier ubicación que tengan dentro del espectro político, siempre que sean democráticos, pues se junten y traten de, digamos, presentar candidatos únicos, por ejemplo, ¿no? Eso después ya va a ser muy difícil de hacer. Y en cuanto a lo sustancial, por ejemplo, cuando Hugo recuerda, frente a la pregunta sobre el modelo económico, cómo el modelo económico ha funcionado durante años y que más bien ha habido un problema de gestión, yo creo que ojalá el modelo económico sea un punto de debate, ¿no? Para definirlo ya para siempre en nuestro país, porque es un tema histórico que no solamente tiene que ver con el Perú, sino con la historia universal. O sea, la única manera de generar riquezas es mediante la inversión privada, digamos, la promoción empresarial, ¿no? Y que genera empleo y riqueza, ¿no? Entonces, ya está demostrado, yo no sé qué más demostración se necesita sobre eso. Y hay otros temas, pues, de los que no hablamos en general y también con detalle, ¿no? El tema que agobia a la gente de la inseguridad ciudadana, el desarrollo de infraestructura y la mejora de los servicios públicos, ¿no? La necesidad de tener un Estado más denso en el sentido de que esté más presente en todas partes y que además sea amigable, yo no digo más grande, necesariamente no es así. El Estado debe tener el tamaño que se necesita que tenga, y para dimensionar eso, quien pretenda ejercer la primera magistratura de la nación debe tener claro qué quiere hacer. O sea, no puede ser un ciudadano que asume la presidencia de la República y de pronto se encuentra apresado por el Estado tal y como es. Tiene que llegar para cambiarlo, y para eso tienen que tener claro qué es lo que hay que hacer y convocar a las fuerzas democráticas, incluso a las que no han ganado, para que se alíen y lo apoyen, digamos, en ese emprendimiento, que es un poco lo que hace Milei en Argentina, ¿no? Yo no sé cómo terminará eso, pero ahí él va, sin haber logrado, digamos, la victoria política de la dimensión que esperaba, pues ahí va avanzando, ¿no? Ahí va avanzando con eso. Hugo, con su guerra comercial en progreso y una economía orientada hacia adentro y dejando de lado la globalización, ¿qué impacto puede tener Trump sobre la economía mundial y en particular sobre la economía peruana? Hace pocos días, el CEO de BlackRock, un líder mundial importantísimo, sonó la alarma en la economía norteamericana por la impredictibilidad de Trump. Sí, correcto. A ver, cuando asume Trump habían 4 ejes que todo el mundo estaba mirando y que iban a implicar algunos impactos a corto plazo sobre la economía americana, ¿no? Mirabas el tema de proteccionismo, el tema de los aranceles, la flexibilización fiscal, la política antimigratoria agresiva y un cierto desdén sobre las políticas contra el cambio climático, ¿no? Entonces uno decía, bueno, cómo le afecta a Estados Unidos, al mundo y a Perú en particular. Todas esas políticas se suponían que iban a traer algo más de inflación, tasas de interés más altas, un fortalecimiento del dólar y eventualmente tasas de interés que se iban a quedar ahí arriba porque no iban a poder bajar, la Fed no iba a poder bajar estas tasas en un entorno de más inflación. Sin embargo, cuando hemos visto ya transcurridos casi 2 meses de esta gestión, hemos visto algunas cosas que yo enfatizaría más. Es lo que tú acabas de señalar y recordar es del CEO de BlackRock, la incertidumbre. Todos los indicadores de incertidumbre hoy mismo están volando, ¿no? y se ha incrementado tremendamente a niveles que no veíamos desde la pandemia, posiblemente en algunos casos. Y esa incertidumbre a corto plazo trastorna las decisiones de gasto de las familias y de las empresas. En el caso de las familias, por ejemplo, el indicador de ventas minoristas de Estados Unidos se contrajo en la última lectura.
Las ventas de viviendas nuevas cayeron 10,5 en la última lectura, ¿no? Y hemos visto también que ha caído la confianza del consumidor de manera muy rápida, algo similar que no veíamos desde el año 2022. Entonces hay algo que se va cocinando ya dentro de ese entorno de incertidumbre. Y te agrego un dato. El S&P, que llegó a un pico hacia la tercera semana, el S&P 500, el índice bursátil, que llegó a un pico hacia la tercera semana de febrero, hoy está 10% abajo, está por debajo del nivel con el que inició Trump. Es la incertidumbre, ¿no? Entonces, esto está afectando a corto plazo el valor de los activos, el precio de los activos y posiblemente más adelante la economía. Pero a mediano plazo, yo te diría, más preocupante aún es los impactos que podría dejar esa administración norteamericana. El proteccionismo nunca ha funcionado. De hecho, cuando la economía se globalizó, hubo un gran avance en contra de la reducción de pobreza extrema. En el año 80, 40% de la población mundial vivía con menos de $2 diarios, una medición de pobreza extrema. En el 19, ese indicador estaba en 8 o 9%. Y más bien ahora estamos yendo a la reversa, ¿no? Otra vez proteccionismo que introduce ineficiencia, menor crecimiento, menor generación de empleo, y ahí el proteccionismo es una guerra en la que nadie gana. Entonces, ni los mismos norteamericanos, que van a tener productos más caros y van a perder competitividad, y por supuesto ni el resto del mundo, porque el mercado norteamericano es definitivamente importante. Y finalizo con algo ya más hacia mediano plazo, es ese nuevo orden internacional que se está generando, ¿no? Un orden en el que hemos pasado de un rule of law después de la Segunda Guerra Mundial que le dio toda esta arquitectura a esa mayor integración comercial y mundial, y ahora estamos pasando un poco a la ley de la selva, ¿no? Entonces, tratados que son supranacionales, como tratados de libre comercio, no se respetan, ¿no? Y entonces estamos en un entorno de alta incertidumbre que no creo que termine necesariamente con esta administración. Me parece que van a haber efectos rezagados todavía en los años que están por venir, ¿no? Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta. José, bajo el hashtag desjudicializar la política, se ha iniciado una guerra nada cultural, ojo por ojo y diente por diente. Hace un momento lo comentó Javier, entre el legislativo y miembros del ejecutivo de un lado, la fiscalía por otro, y otra rencilla, por si fuera poco, entre la Fiscalía y la Junta Nacional de Justicia, donde cada corto tiempo tercian el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo. ¿Qué puedes comentar respecto a este zafarrancho de combate? ¿Crees que hay salida o lo único que cabe es una invocación a la cordura? Bueno, sí, una invocación a la cordura para empezar nunca está de más, pero es muy complicado, digamos, lo que está sucediendo y muy malo lo que nos están dejando. O sea, en esta situación, digamos, donde hay una guerra entre los órganos más importantes del Estado, ya no hablemos de poderes, porque está más allá de eso. Los tres poderes clásicos sí también están en guerra, ¿no? Se han sumado algunos organismos constitucionalmente autónomos a esto. Entonces, no quiero imaginar cómo ve la población, la ciudadanía, lo que está sucediendo. Es decir, ¿quién entiende ahora dónde está la justicia? ¿Quién hace la justicia? ¿Qué hace el Ministerio Público? ¿Qué hace o qué debería hacer el Congreso? ¿Y qué hace o qué debería hacer el gobierno, ¿no? Es un desorden total. Más o menos puede digamos, por ahí adivinar qué misión tiene cada uno de estos órganos, ¿no? Pero, digamos, desde el punto de vista del ciudadano, y bueno, ¿y a mí quién me hace justicia? ¿Dónde está el órgano al que yo puedo recurrir para que me haga justicia? Bueno, por supuesto va al juez de paz, va al juez de primera instancia, quien corresponda, asesorado por un abogado, pero en general, digamos, esto lo que muestra es un gran deterioro, lo que está provocando es un gran deterioro institucional. Es decir, ya no hay manera de que podamos entender cuál es la función de las instituciones principales del Estado, ¿no? En el sentido más básico de esas cosas buenas que una vez creamos y que se insertaron en nuestra vida social porque fueron útiles y que ahora su función es incomprensible o está absolutamente distorsionada. Es una crisis muy grave. Entonces, quien pretenda ser presidente de la República y su equipo, y ojalá sus parlamentarios, el primer reto que van a tener por delante es empezar a reconstruir eso. O sea, no hay país que pueda vivir sin instituciones.
¿no? Las instituciones, bueno, los economistas son como acotaciones de la conducta, ¿no? Las reglas del juego, ¿no? Y a mí me gusta esto de acotaciones de la conducta, porque si la familia como institución acota tu conducta, tú no puedes portarte de cualquier manera, y cualquier organización lo hace. Las instituciones son básicas para un orden social determinado, y si esto no funciona bien, pues cualquier cosa puede pasar en una sociedad. Esa es, creo, en síntesis, la situación en la que estamos. Bueno, Javier, se perfilan dos debates electorales, políticos, polarizados. Y ese es el problema, la polarización. Uno probablemente sobre el modelo económico, por llamarlo de alguna manera, y el otro sobre esta batalla cultural, que resultan ambos ajenos al día a día del electorado y hasta le pueden resultar abstractos. Y que en vez de generar adhesiones, pueden provocar desinterés y rechazo a los candidatos y sus partidos. ¿Cómo se puede enfrentar la polarización? ¿Y qué te parece la iniciativa de hace pocos días de un pacto por el país esbozada por Dina Boluarte? Bueno, el tema económico y la reforma del modelo económico creo que es un tema que la izquierda radical es el único que lo trae a la mesa, porque inclusive la izquierda caviar no es un tema que le interese cambiar. Siempre han querido justamente el modelo económico porque le genera ingresos para los proyectos y todo este tipo de iniciativas que quieren imponer comúnmente. Modelo económico que, por cierto, instauró el PPC en la Constitución del 79 y que fue replicada en el 93. Respecto al tema de la batalla cultural, es un tema que se está viendo mundialmente y es como consecuencia justamente de estas políticas que nos han querido imponer durante muchos años esta izquierda caviar, ¿no? Es candente, ¿no? Entonces yo sí creo que tiene que haber un orden, tiene que haber, sobre todo en las instituciones, en los ministerios y en todas las instituciones del Estado, de fijar reglas de conducta. No puede ser posible que nos traten de imponer de contrabando o directamente iniciativas y políticas en las que la mayoría de la gente no está de acuerdo, ¿no? Y con plata que ha venido probablemente del exterior financiado por ONGs que de alguna manera han querido solventar o alimentar este tipo de causas, ¿no? Pero yo creo que el que gobierne tiene que tener cordura y tiene que justamente generar esta unidad. El país necesita realmente un pacto para vivir, un pacto de unidad, un pacto de entendimiento. No podemos seguir en esta confrontación, no podemos seguir en esta crisis. No es viable. Yo veo que hay muchos precandidatos o candidatos de algunos partidos que tratan de inmolar a Milei, a Trump, y se vuelven más radicales porque creen que de repente a Trump le funcionó y a Milei le funcionó, acá le funciona. Yo creo que uno tiene que ser claro y directo, sin duda. Creo que yo lo soy, y hay muchos políticos que lo son, pero no puede ser malcriado, ¿no? Yo creo que ese tipo de conductas son las que finalmente generan estas polarizaciones y entras en un enfrentamiento que hace que la política decaiga y la política se vaya perdiendo finalmente su nivel. Entonces lo que tiene que suceder ahora es justamente elegir una clase política que le vuelva a dar nivel a la política como tal. Y eso pasa por el electorado que se da cuenta también, y yo estoy seguro que el electorado no quiere gente de alguna manera que esté empujando y propiciando el enfrentamiento, quiere gente clara, directa, quiere gente que tenga las cosas claras y que ponga la mano dura cuando la tenga que poner, pero no con prepotencias ni con malcriadeces, ¿no? Respecto a la convocatoria que ha hecho la Presidente, sinceramente, la formalidad y la institucionalidad diría a un partido político como el PPC que debería asistir a esa reunión. Sin embargo, creo que la Presidenta de la República no tiene credibilidad y tampoco tiene una herencia como para dejar y convocar a toda la clase política y decir esto es lo que les estoy dejando, hay que respetar las inversiones públicas, las políticas públicas, para que el próximo gobierno, sea quien sea, finalmente las cumpla. Creo que eso ya está sobreentendido, creo que ella no tiene mucho que dejar, sinceramente, como te digo, no tiene una herencia que dejar. Creo que los actos de corrupción y la inoperancia e ineptitud de este gobierno no le dan la credibilidad para hacer ese tipo de convocatoria. Bueno, y también no podemos olvidarnos con una sonrisa el acuerdo por el país que firmaron antes de la segunda vuelta Keiko Fujimori y Castillo, que fue un espectáculo pues, digno de mejor causa. Hugo, ¿cuánto puede impactar la cercanía del proceso electoral
sobre el clima de inversiones en la gran minería, por ejemplo. ¿Cuál es tu proyección de crecimiento de la economía para este año? Si estamos justo por lanzar... Para este año electoral, justamente. Además, preelectoral, ¿no? Justo estamos por lanzar las previsiones, el día martes las vamos a lanzar, estamos ya cerrándolas, pero vamos a estar con un crecimiento aproximadamente del 3%. Ahora, a ver, algunas cosas en la economía están viniendo bien. Se siente ya una mejora que se ha ido consolidando desde el último trimestre del año pasado y los indicadores que tenemos hasta ahora en lo que va del primer trimestre de este año van bien. El empleo formal está creciendo a un ritmo interanual del 6%, empleo formal del sector privado. 6% es una muy buena tasa. Consumo también se sostiene a pesar de que ya no hay más retiros de fondos de pensiones, etc. Y la inversión finalmente se reactiva. Pero sí tenemos, yo te diría, algunos elementos de duda dentro de ese panorama. Uno de ellos es el entorno internacional que está más retador, ¿no? Va a introducir más volatilidad y no sabemos qué puede venir desde Norteamérica. Y el segundo es lo que tú mencionas, es el tema electoral. Usualmente cuando empieza una campaña en pleno, vemos que los inversionistas toman posiciones defensivas, ¿no? Dicen un poco, vamos a ver qué cosa es lo que ocurre. Entonces, por lo tanto, va a depender mucho de quiénes empiecen a liderar la carrera electoral y qué cosa ofrecen. Si son personas, digamos, que no están pensando en medidas radicales, antimercado, seguramente las cosas van a continuar. Si por ahí sale algún candidato con ideas radicales que quieren cambiar todo y refundar la república y estas cosas que introducen tanta incertidumbre, seguramente podríamos tener un bache. Entonces, hay un poco esa incertidumbre por el contexto externo, por el contexto local, pero sacando eso, creo que este año podría ser bastante razonable en términos de crecimiento, ¿no? Bueno, es bueno oírlo. Javier, abril es un mes clave. Tras convocarse las elecciones generales el 12 de abril, no va a poder recortarse más el mandato de los congresistas y ellos se quedan hasta julio del 2026. La vacancia de Dina Boluarte podría servir para que las fuerzas políticas en el Congreso marquen distancia del régimen y no se vean tan perjudicados en las elecciones generales. ¿Encuentras este escenario probable o es deseable en todo caso y crees que solucionaría algo el adelanto electoral? Con este Congreso todo es probable, creo que no es deseable y finalmente no va a solucionar absolutamente nada, sino va a generar más incertidumbre para el dolor de cabeza de todos los peruanos y de los economistas. Lo cierto es que si vacan a Dina Boluarte, asume el presidente del Congreso, que es el señor Salguana, que además tiene que cambiar el 28 de julio por otro presidente del Congreso. Acuérdate que quien asume es el presidente del Congreso que está encargado del despacho de la presidencia de la República y de repente acá José, que tiene mucha práctica parlamentaria, tiene conocimientos de este tema. Pero lo cierto es que tú te imaginas hoy día que Salguana asuma la presidencia de la República. El 28 de julio, 26 de julio se tiene que elegir a un nuevo presidente del Congreso, que de repente no es Salguana, puede ser otro presidente del Congreso. Salguana sale del despacho presidencial y entra el nuevo presidente del Congreso, que se encarga del despacho presidencial. Son cosas a las que tenemos que someternos finalmente si esa es la vocación, si ese es finalmente el deseo del Congreso de la República. Creo que la ciudadanía no es tonta para no darse cuenta que finalmente es simplemente un pantallazo para lavarse la cara. Creo que la ciudadanía es sumamente inteligente como para saber de que estas cosas no van a salvar el prestigio del Congreso y de la clase política que hoy día está en el Congreso y de los partidos políticos que hoy día están en el Congreso. Entonces creo que por todos lados no es prudente, no es deseable, a pesar de que obviamente Dina Boluarte ha hecho todos los méritos para irse a su casa hace rato, creo que tiene que continuar hasta el 2026, julio de 2026. ¿Y qué piensas, Pepe, de estas posibilidades? Bueno, no quiero ni siquiera imaginar un escenario así. ¿Por qué? Yo lo que me gustaría, digamos, es que en primer lugar la presidenta se dedique a administrar el tiempo que resta y que no toque nada, lo menos posible, y el Congreso igual.
ojalá hicieran lo menos posible para llegar más o menos aliviados. Pero ese es el problema, no dejan de hacer. No dejan de Todo hacerlo. lo posible Sí, por tiene una agenda crear de más de caos, 100 sí. temas, es, digamos, impensable en un país que institucionalmente, digamos, funciona mejor, ¿no? De los mejores que existen en el mundo, o sea, de 100 temas, no hay manera, no hay manera. No sé qué tanto se inventan. Y bueno, por ejemplo, como acá no hay moderación, pues ni equilibrio en las cosas, imagínense que llegamos, la presidenta es vacada, asume Salguana, se presenta el tema de la elección o del cambio de presidente del Congreso. No quiero ni siquiera imaginar ese escenario, ¿no? ¿Cómo va a ser? Conociéndonos o conociendo a quienes están en el Congreso. Es decir, sí, pues podrían empezar a discutir si deben decidir otro. Bueno, para mí sería claro, si me preguntaran en una situación así, en una entrevista como ex funcionario del Congreso y alguien que sabe algo de derecho parlamentario, pues les diría no, que el señor se quede hasta el final. ¿No es cierto? Eso es lo sensato, Claro. es el sentido común, pero como no hay sentido común ni moderación, no se puede esperar nada bueno de eso. Nada bueno espero yo de este Congreso. Así que yo creo que lo más importante es insistir en el tema del diálogo entre quienes piensan lo mismo y ver si antes de la fecha que está aquí nomás a la vuelta de la esquina para cerrar el tema de las alianzas, estas sean posibles, porque es lo que necesita el país. Ya hay movimiento en ese sentido, ¿no? Donde yo he sido testigo presencial, donde hay gente de izquierda, de derecha, de centro hablando, gente que nadie puede pensar que un día se iban a reunir, iban a hablar con cordialidad y iban a empezar a ver si en estos temas estamos de acuerdo, hay que ponernos mínimamente de acuerdo en estos temas. Y perdona Javier, yo creo que esto de la izquierda caviar no le hace bien tampoco al debate, ¿no? Esos adjetivos, así, izquierda caviar. Yo no sé qué cosas son los caviares hasta ahora, o sea, sé que son teóricamente, pero en el Perú no sé para designar a quiénes se utiliza esta expresión que yo creo que le hace mucho daño al debate político, ¿no? Yo no me considero un caviar, aunque me han dicho que soy caviar muchas veces, pero no lo soy absolutamente. Y sin embargo, bueno, ya no digo nada, pero digamos, eso nos hace mucho daño. O sea, es lo que antes se llamaba la izquierda miraflorina. Vamos a propuestas concretas, ¿no? Por el país. O los rosados. Bueno, los rosados, pues. Claro, los rosados también, ¿no es cierto? Pero ambos, izquierda miraflorina o rosados, Y caviar es lo no hacía mismo. tanto daño. ¿Por qué caviar hace No, daño? porque se les ha vinculado con las ONG, con que no trabajan, trabajan para el Estado. Yo creo que mucha de la gente que habla de caviares y grita caviares y los acusan de todo, trabajan para el Estado hace años, viven del Estado, viven ellos y sus familiares. O sea, conozco muchos, ¿no? Entonces, no me vengan con eso, no nos sirve en este momento. Necesitamos propuestas, la gente necesita propuestas claras para salir de esta situación. Y no sé si Hugo podrá confirmar esto, pero digamos, yo no soy economista, pero a mí me da la impresión que el país, digamos, se mantiene en un nivel de crecimiento y podría tener ciertas expectativas de mayor crecimiento económico, porque las empresas siguen funcionando y la gente sigue trabajando, ¿no es cierto? Pero no creo que sea por el Estado, ¿no? Por ahí, claro, hay islas en el Estado, gente que hace las cosas bien, ¿no? Pero que sea, digamos, un lugar común en el Estado, no lo creo. Yo pienso en qué cosas le estamos entregando a la ciudadanía, a la gente que ahora está trabajando, ¿no? Ah, sí, están los caviares, la derecha bruta de Achoray, etcétera, etcétera, pero ya, y las propuestas, cómo solucionamos los problemas del país, cómo controlamos el problema de la inseguridad ciudadana ya mismo, ¿no? Ese es un tema que justamente Gonzalo Exactamente, quería... eso es la polarización, lo que acabas de comentar. Ese es un tema que justamente quería, estamos hablando justamente de economía, de crecimiento, de cuándo se proyecta de crecer el Perú en este año, pero hay un factor sumamente importante que no hemos tocado en esta conversación, que es el tema de inseguridad, que afecta directamente a la economía, como podrá ratificar Hugo, ¿no? Sobre todo al emprendedor que quiere y está haciendo un negocio, abre, que le piden cupo, al final tiene que cerrar porque o quiebra el negocio porque finalmente no puede mantener o porque terminan matándolo. En consecuencia, ese es un tema que es medular hoy en día en el país y esa es una propuesta central frente a los candidatos a la presidencia de la República, porque no solamente es la seguridad, sino también es la economía, que están atadas de la mano. Sin seguridad no hay economía, así de simple. Podrá seguir funcionando, claro, las grandes empresas, qué sé yo, pero la clase media, que se sustenta básicamente de su emprendimiento, que ha salido mucho, o la mayoría, de la pobreza gracias al modelo económico, como bien lo ha hecho Hugo en los últimos 20 años, hoy en día no puede de alguna manera emprender por el tema de inseguridad, y ese es un tema que hay que atacarlo de fondo, ¿no? Bueno, para terminar el bloque, Hugo, hablemos un poco de economía.
La segunda legislatura del Congreso empieza este mes con más de 7.000 proyectos de ley acumulados en un contexto preelectoral y una economía que intenta volver a crecer a mejor ritmo. El Consejo Fiscal ha advertido sobre la aprobación por insistencia de iniciativas de gasto que suman más de 50.000 millones de soles entre los años 2022 y 2024. ¿Qué puede hacer el Ejecutivo para contener el desborde con un tribunal constitucional permisivo en materias de gasto fiscal? Bueno, el Ejecutivo está lamentablemente muy complicado porque no tiene una plataforma política que lo apoye, ¿no? O sea, no tiene cómo poner el tapón, digamos, contra estas iniciativas, y la situación de repente de fragilidad que se percibe hace que tenga que aceptar muchas de estas cosas sin que haya observar leyes o algo, por lo menos dar la batalla, ¿no? Hemos visto cómo muchas cosas han pasado y lamentablemente esto ha ido erosionando parte de esa eficiencia que logramos en alguna forma, en alguna medida, ¿no? En términos de crecimiento económico, por ejemplo. Entonces ahí yo sí veo con mucha preocupación este populismo legislativo que está siempre latente, este riesgo regulatorio que hace tanto daño en realidad, ¿no? Por poner un ejemplo, algunos ejemplos, ¿no? Se están discutiendo una serie de iniciativas. Una de las que más me ha llamado la atención recientemente ha sido este tema de pedir que el Banco Central compre oro a los mineros artesanales, ¿no? Entonces, una iniciativa que uno dice, primero, ¿cuál es el objetivo de esa política? ¿Lograr una mayor formalización? ¿El Banco Central puede hacer eso si compra oro? Primero. En segundo lugar, cuando los bancos centrales compran oro, ¿los compran así con una gente que está haciendo cola en una ventanilla o los compran en los mercados internacionales donde realmente se transa el oro y se convierte en un activo de reserva? Ese tipo de iniciativas no pensadas, que uno a veces se pone la suspicacia salta, ¿no? ¿Qué cosa hay detrás? ¿Por qué se está sugiriendo este tipo de cosas? Son muy, muy llamativas. Pero no es la única, ¿no? Hay una serie de propuestas, como tú bien señalas, que han implicado iniciativa de gasto y que pueden estar afectando, erosionando la solvencia fiscal. Solvencia fiscal que nos ha dado mucho rédito en los momentos que hemos tenido emergencias, ¿no? En la pandemia, cuando necesitamos ir a los mercados internacionales para endeudarnos, los mercados estaban abiertos para Perú. En abril del 2020, cuando estábamos confinados, el gobierno salió a pedir dinero o emitir bonos en Nueva York y pidió créditos por 4.000 millones de dólares porque no sabíamos cuánto iba a durar esta cosa. Y la demanda de bonos peruanos fue más de 20.000, o sea, nos querían prestar 5 veces más de lo que el gobierno estaba pidiendo. ¿Por qué? Porque el gobierno el fisco peruano tiene muy buenos indicadores fiscales y entonces los mercados están abiertos. Ese tipo de cosas que costó tanto esfuerzo a la sociedad, décadas, años, debemos cuidar y no más bien erosionar con iniciativas que realmente debilitan todas estas fortalezas, ¿no? Muy bien, vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta, este es el último bloque de 4 a la N. Javier, ¿será imposible elegir bien entre docenas de candidatos? La fragmentación es lo peor que le puede haber ocurrido al país. Pero si bien el daño está hecho, deberíamos buscar maneras de mitigarlo. Cualquier modificación en las leyes electorales debe realizarse antes de la convocatoria oficial el 12 de abril. ¿Encuentras posible estimular con reglas aprobadas a tiempo la formación de alianzas? ¿Alcanza el tiempo? Y por otro lado, profundizo un poco sobre tu idea de que el PPC debe conformar, integrar una alianza. Sí, efectivamente, con los plazos actuales es complicado. Hay un cronograma que te dice ahora el 12 de junio, hay una propuesta 12 de junio para que las alianzas estén inscritas. Eso quiere decir de que ya te tienes que haber puesto de acuerdo en todos los detalles de la alianza, cuánto le toca a cada partido en la lista del Congreso, qué curules le conforman a tal partido, quién va obviamente a la cabeza en la plancha, los vicepresidentes, etcétera. Es un trabajo de negociación muy complicada. El cronograma actual dice junio, hay una propuesta del jurado que lo quiere adelantar a mayo, ¿no? Y por otro lado hay un dictamen en el Congreso que lo quieren prolongar hasta agosto, que sería lo más sano. En realidad no hay un criterio técnico legal para Porque ¿cuándo se inscriben los candidatos? El 23 de diciembre y las internas son entre octubre y noviembre. ¿Y cuál es el apuro de conformar alianzas? A esa distancia es imposible hacerlo. A eso voy, Gonzalo, justamente. O sea, no hay un criterio técnico legal
para que las alianzas estén inscritas del 12 de mayo. Más aún cuando se quiere incentivar Más bien es alianzas. antitécnico. Correcto. Hay justamente cuando se quiere incentivar las alianzas y obviamente disminuir la atomización de candidaturas, que como comenté al principio de este programa, lo único que va a hacer es restarle legitimidad al próximo presidente, que va a ser elegido con un dígito, va a tener un parlamento totalmente fraccionado y no va a poder llegar a ningún tipo de acuerdos y no va a poder sacar reformas que son importantes para este país y que las necesita. Y al final vamos a tener un descalabro como el que tenemos hoy día y peor. En consecuencia, lo más sano, lo más responsable es lo que nosotros queremos. Y por eso es que estamos poco vehementemente persiguiendo, ¿no? Es que los partidos de un mismo bloque, que es la centro derecha, por llamarlo así, se junten de tal forma que presenten una candidatura única a la presidencia de la República con una plancha y una lista al Congreso. Y le demos un sustento, un voto importante que le permita tener una legitimidad al presidente de la República y le permita tener una bancada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores importante para poder llegar sí, a entendimientos con otras fuerzas políticas y poder viabilizar las reformas que requiere el país. Pero esto va a ser posible en la medida que los plazos de alguna manera se flexibilicen. Lo cierto, Gonzalo, es que ha sido muy difícil organizar un partido, y te lo digo como secretario general el mío, con los plazos que han sido constantemente cambiados por el Congreso de la República en los últimos 2 años. Han ido y venido cambios, reformas, contrarreformas. Es muy difícil organizar un partido en ese sentido. Ahora el jurado quiere obviamente adelantar el plazo para conformar o inscribir alianzas y ahora el Congreso está reculando eso, flexibilizando. Entonces no hay predictibilidad. No hay predictibilidad. Faltando un año no sabes a qué reglas de juego te estás ateniendo. Nos estamos yendo realmente a una elección fallida. Fallida. Lo único que, en mi opinión, en este momento puede de alguna manera, no va a solucionar el tema, pero por lo menos lo puede aplacar, es la conformación de alianzas. Totalmente de acuerdo. José, en el mismo Totalmente tenor de de elección fallida, ¿crees que se seguirá imponiendo la lógica del candidato sorpresa, la del outsider, o de quienes quieren parecer outsiders, que tal vez le crean que ese es un buen negocio? ¿Y sirven para algo los outsiders cuando llegan al gobierno? No sé, hay quien pensará así, yo preferiría que no fuera así, o sea, que haya más predictibilidad también en eso, ¿no? Pero quiero yo sí recoger esto, estoy totalmente de acuerdo. El tema crítico en este momento es el plazo para las alianzas y además promover la formación de alianzas sólidas, ¿no? De gente que piense igual y que sea responsable con el país y que tenga las cosas claras. De lo contrario, sí, pues, iríamos, creo yo, también comparto eso, a una elección fallida, algo que no sabemos en qué cosa va a salir de ahí, ¿no? Además con este bicameralismo, con un Senado todo raro, con funciones raras, con la posibilidad de que los congresistas actuales, aun cuando no tengan la edad que se va a requerir después de 2026 para ser senador, puedan ingresar al Senado y cosas por el estilo. Bueno, no sé, en fin, yo creo que no pinta bien. El bicameralismo me parece interesante siempre que manejes bien el tema de la representación política, que es lo fundamental. Acá lo que tenemos es una crisis de representación política en cuanto al Parlamento. Si no manejas eso, el bicameralismo sirve para nada. ¿Qué? Para controlar, digamos, o para mejorar la calidad de la legislación. Bueno, leyes necesitamos muy pocas, ¿no? Y algunas que sí necesitamos y que son importantes en algunas áreas de la vida del país, pero otras ya no necesitamos, tenemos leyes de sobra. Y sí necesitamos mayor representación política, ¿no? Y este tema creo que no se ha manejado bien y mientras esto ocurra, pues tendremos que ir más o menos enmendando, haciendo algunos ajustes en el camino para que las cosas funcionen de manera aceptable. Es decir, lo más importante es definir la fecha que no sea el 12 de mayo para la conformación o para la inscripción de alianzas, ¿no? Y que esto vaya, digamos, aparejado desde la sociedad y ojalá desde los órganos electorales. No pueden hacer mucho al respecto, si no les cae encima el Congreso. Ojalá desde algún sector del Congreso y de las organizaciones políticas en el sentido de promover, ¿no? Diálogos para generar estas alianzas. Yo creo que es la salvación, lo más importante que puede ocurrir para hablar de un pie de salvación para el Perú, ¿no? Y probablemente, yendo al grano y siendo prácticos,
agosto sería una buena fecha límite para Eso es lo que han configurar propuesto en alianzas. el Congreso, creo que sería prudente, sí, efectivamente, para poder presentar en agosto las solicitudes de inscripción de alianza y creo que en septiembre tendrían que estar inscritas según lo que he visto en el dictamen. Sería prudente, ¿no? Y te da tiempo obviamente para ponerte de acuerdo en detalles y para poder conversar con mayor detenimiento. Alianzas Pero claro. es conversar y también hay una parte en la que hay que negociar. Sí. En consecuencia, se necesita tiempo, prudencia y calma, ¿no? Pero claro, eso es primordial, creo, a estas alturas. No, y los temas más o menos los conocemos. ¿Cuáles son los temas que hay que discutir, básicamente? O sea, no hay mucho que inventar ahí, ¿no? Y bueno, por ahí algún creativo añadirá algo más que puede ser importante, pero básicamente ya sabemos cuáles son los temas. Hugo, ¿qué escenarios posibles ves para la economía en el periodo 2026-2031, según quien gane, y considerando la gobernabilidad tan golpeada en los últimos 8 años? Por favor, especula un poco. Sí, bueno, va a depender, yo diría, crucialmente del resultado de las elecciones. Nosotros como escenario base estamos asumiendo que gana alguien que no es antimercado, tampoco es un estadista, digamos, alguien más o menos razonable que asuma la presidencia. Pero que no va, como mencionaba Javier, esta fragmentación que hay, posiblemente no vamos a tener a alguien que tenga mucho capital político como para implementar reformas que quisiéramos tener, ¿no? Entonces vamos me parece, a terminar flotando más o menos en la misma mediocridad que estamos hoy en día, ¿no? Entonces, por lo tanto, nuestra previsión de crecimiento de mediano plazo en un entorno de debilidad por el lado de la gobernabilidad, por el lado institucional, es más o menos de 2,5. Qué lamentable, ¿no? Porque éramos una economía que crecía 6,5 y yo sigo pensando que a pesar de que tenemos grandes retos por lo institucional, con que se logren algunos consensos políticos, creo que podríamos impulsar la tasa de crecimiento a 4,5 o a 5%. Alguna vez conversábamos contigo sobre la inversión que se logró entre el 2001 y el 2019, la inversión privada crecía a un ritmo promedio anual de 7,2%. Tú miras el consenso de economistas y ¿cuánto va a crecer la inversión privada en los próximos años? Te dicen 3. Si pudiéramos lograr esos 4 puntos que hemos perdido, la economía debería estar creciendo 4,5, 5. Y tienes sectores interesantes, tienes minería con todo el tema de la reconversión energética, tienes turismo, tienes agricultura, tenemos una población joven, tienes el dividendo demográfico aún, espacio para seguir bancarizando. Este es un país de oportunidades, pero tenemos que lograr un poco de estabilidad por el lado político, por el lado social, y la verdad que sería un win-win, ¿no? O sea, es una manera de atrevernos a dejar de ser pobres, ¿no? Bueno, vamos a entrar a la parte final del programa, así que le pediría a cada uno de ustedes que en un par de minutos o un minuto hagan un resumen de lo conversado. Pepe, por favor. Bueno, hay un conjunto de problemas que tiene el país y creo que todos los conocemos medianamente bien y los compartimos, y sobre eso hay que trabajar. Y también, por supuesto, en la solución de cada uno de ellos de manera clara, porque ese es el mensaje que la población necesita, creo yo, escuchar. Y esto nos lleva también a la necesidad urgente, ¿no?, de iniciar procesos de diálogo entre quienes tienen el mismo pensamiento político sobre el país. Es decir, cuáles son esos problemas, qué hay que hacer con ellos y cómo hay que hacer. Y ofrecerle esas propuestas a la población para que decida, ¿no?, de mejor manera en las próximas elecciones de 2026. Ahí nos jugamos prácticamente la vida. O continuamos en esta situación de incertidumbre, ¿no?, y de mediocridad, como se ha dicho, o salimos de esta situación, enmendamos las cosas que se han hecho mal, ¿no?, y agarramos, digamos, un rumbo diferente de estabilidad y de esperanza para el Perú. Eso es. Hugo, por favor. Sí, yo creo que hay que destacar que los peruanos sí hemos hecho cosas buenas, porque hay tanta noticia mala acerca de lo que logramos como sociedad, pero el haber mantenido una economía a flote a pesar de tantos desaciertos en lo político, por ejemplo, o el haber elegido un gobierno tan complicado, por decir algo, como el de Castillo, y aún así la economía y los emprendimientos siguen adelante. Entonces hay que destacar eso. Y hemos logrado eso porque hemos consolidado un entorno de estabilidad macro, bien en lo fiscal, bien en lo monetario. Los cimientos de la casa están. Hay que animarnos a lanzar el segundo y el tercer piso. Y eso requiere algún tipo de reformas, pero me temo que más en el ámbito de ustedes, que tiene que ver con el lado político, ¿no?, que genere un mayor consenso, una cierta predictibilidad para que se anime la inversión
y podamos salir adelante y retomar sendas tasas de crecimiento que yo creo que es factible lograr entre 4 y 5% con algunos consensos mínimos. Factible lograr entre 4 y 5% con algunos consensos mínimos, ¿no? Bueno, y para terminar, Javier, la verdad que mirando la foto completa, sería interesante que surjan líderes jóvenes que se atrevan a aspirar a la presidencia. Y en el momento actual, por ejemplo, cuando en el PPC se acaba de retirar Javier González Olaechea de la precandidatura y ocurrió lo mismo con Fernando Sillones, ¿encuentras espacio para ti, por ejemplo? Yo soy un hombre de partido, Gonzalo, siempre lo he dicho y creo en la institucionalidad de los partidos políticos y como también lo he repetido en varias oportunidades, soy una persona que se somete y estaré donde el partido me tenga bien poner. En este momento mi responsabilidad, porque así también me lo ha encargado el partido, es buscar los entendimientos con otros partidos políticos porque creemos y creo particularmente que ese es por lo menos la luz al final del túnel para los próximos 5 años. Hay muchos desafíos que tiene este país, pero yo soy optimista de que vamos a poder consensuar los partidos políticos, algún tipo de entendimiento que permita de alguna manera crear una plataforma que le dé viabilidad al país en los próximos 5 años. Esa es la tarea principal finalmente que tenemos y que tengo yo como militante del partido, como secretario general del partido. No estoy pensando en una candidatura propia, como te digo, el partido tendrá que ver dónde finalmente voy, yo acato finalmente la decisión de mi partido. Si es que por A o B C fracasan las conversaciones en torno a una alianza, bueno, finalmente se decidirán las candidaturas propias del partido y finalmente me someto a lo que la base decida. Bueno, muy bien, muchas gracias a ustedes, Hugo, Javier y José. Ha sido grato conversar sobre estos temas y muy buenas noches.